Y voy a invitarlos a que abran sus Biblias, por favor, conmigo, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 1. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 12. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 12. Escucha lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También También yo yo procuraré con procuraré con diligencia diligencia que que después de mi después de mi partida partida vosotros vosotros podáis podáis en todo en todo momento momento tener tener memoria de memoria de estas estas cosas, cosas, porque porque no os no os hemos hemos. dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, perdón, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y no se desconecte, por favor, vaya un poco atrás a la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo número 3. Escuche lo que dice la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo número 3, versículo número 15. Está hablando Pablo a Timoteo acerca de la instrucción que ha recibido de su abuela y de su madre. Y Pablo le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, estos son pasajes clásicos, yo sé que ustedes los conocen, y son pasajes clásicos que hablan acerca de la escritura, hablan acerca de la Biblia como un todo, y hablan acerca de la Biblia algunas verdades particulares que, entradas a observar de manera particular, nosotros vamos a poder encontrar en ellas un peso, una columna, una gran roca sobre la cual venir a pararnos. Quiero decirles que después de terminar nuestro último sermón o escuela sobre el equipar o el equiparnos, que termina en el enviarnos, o lo que nosotros llamamos las 5 E's, hemos decidido empezar con ustedes una serie que les enseñe y les muestre el mensaje completo de toda la Biblia. Así que, dicho eso, vamos a estar caminando por todos los libros de la Biblia, desde el primero hasta el último, en cada una de las semanas que prosiguen a esta, teniendo 2 semanas, esta y la siguiente,
en la que estaremos introduciéndolos a lo que es la Biblia. Entonces les vamos a dar un marco general sobre la Biblia y luego vamos a ir caminando libro por libro de la Biblia para que podamos entender qué hay en cada uno de esos libros, cómo se encuentran organizados, quién fue su autor, en qué tiempo se escribió, para qué audiencia se escribió, con qué propósito se escribió. Y el día de hoy vamos a estar meditando, mis hermanos, en qué es la Biblia. Yo sé que ustedes tienen algunos una Biblia física, otros una Biblia digital. Muchas personas hoy en día están migrando de las Biblias físicas a las Biblias digitales. Y yo sé que hay una cierta resistencia a eso por la implicación que tiene el uso de los dispositivos electrónicos. La preocupación más grande que tienen los pastores al momento de observar a los hermanos en la iglesia utilizando sus Biblias digitales es que mientras se encuentran leyendo su Biblia estén respondiendo los mensajes de WhatsApp, ¿sí? Que mientras se encuentran uh, leyendo su Biblia, de repente les llegue una notificación de un video interesante de YouTube y les dé por irse a ver un video en YouTube en vez de estar atentos a lo que la Biblia dice. Y yo creo que es una preocupación legítima, como las cosas legítimas que hay en el mundo. Cosas buenas que mal usadas terminan siendo para el perjuicio y no para el beneficio, porque tenemos que aceptar que el utilizar una Biblia digital tiene muchas ventajas. Por ejemplo, la facilidad que da para resaltar los pasajes. Por ejemplo, la estructura mental particular que se forma dentro de nosotros con el uso continuo de la Biblia digital, reconociendo y memorizando cosas que van más allá de la parte geográfica. Es decir, una de las ventajas que tienen nuestras Biblias físicas es que nuestras Biblias físicas nos aportan un elemento adicional que no nos aporta la Biblia digital, y es la memoria geográfica. Es decir, que usted recuerda las cosas que se encuentran en su Biblia, no solo porque sepa en qué capítulo y qué versículo se encuentran esas cosas, sino porque sabe en qué páginas se encuentran. Entonces usted sabe, esto estaba aquí antes de esto, se encuentra después de esto de acá, y eso le permite tener un tipo de memoria adicional que el propio dispositivo electrónico no le permite tener. No le permite tener. Pero una de las cosas que aporta la Biblia digital respecto de la Biblia física es la capacidad de generar una serie de conexiones que la Biblia física no puede generarlo. Una forma de llevarlo de un pasaje a otro, de un versículo a otro, mucho más sencillo de lo que le llevaría la Biblia digital. Una de las cosas que aporta la Biblia digital es la capacidad de ir revisando en vivo, en el tiempo particular, qué es lo que está diciendo el expositor y cómo eso que está diciendo el expositor puede o no tener razón. Usted puede observar cosas ahora en sus Biblias digitales, como por ejemplo, cuáles son las palabras originales a las que está refiriéndose el expositor. ¿Qué es lo que dice el griego? ¿Qué es lo que dice el hebreo? O en los casos particulares donde se tenga Biblias un poco más avanzadas, ¿qué es lo que dice el arameo? Usted puede ver dentro de eso la Biblia en diferentes formas. Por ejemplo, usted puede optar por quitarle los capítulos y versículos para que solamente la lea de corrido. Usted puede optar por tener diferentes colores de resalto dependiendo de las ideas particulares en las que está haciendo hincapié. Las ideas peligrosas las puede resaltar en rojo, al mismo tiempo que las ideas importantes las puede resaltar en amarillo, al mismo tiempo que los datos curiosos los puede resaltar en verde. Una serie de elementos particulares que puede llegar a aportar el uso de la Biblia digital que no tiene el uso de la Biblia física. Sin embargo, ambas formas aportan lo suyo. Una aporta a la audiencia más ilustrada, es decir, aquellos que más conocimiento de la escritura tienen, y una aporta a aquellos que se encuentran recordando áreas particulares de la Biblia. Yo normalmente suelo memorizar mis pasajes antes, por ejemplo, de predicarlos. Y eso me ayuda mucho a la parte geográfica, me ayuda mucho a recordar exactamente mientras estoy memorizando dónde se encontraba una cosa después de la otra, cómo empezaba un versículo, cómo comienza el siguiente y así. De manera que el memorizar la escritura
genera en nosotros una capacidad de comprensión que no tiene la mera lectura. Usted sabrá eso. Cuando usted memoriza su Biblia y los pasajes de su Biblia, usted está abriéndole a su mente todo un material en bruto para que su mente, que ha sido diseñada por el Señor y que tiene una gran cantidad de conectores entre ella, descubra cosas que la mera lectura no puede descubrir. La memorización de la Biblia abre la Biblia, la desglosa dentro de nuestra mente, la organiza por partes, la conecta y genera dentro de nosotros unas capacidades impresionantes que no tiene la mera lectura de la Biblia. Por eso memorizar la Biblia es algo tan valioso. Y yo creo que eso ha sido gran parte de lo que cimentó a nuestros antepasados cristianos en la escritura, en que a pesar de que no tenían los medios que nosotros tenemos hoy, tenían gran comprensión de la Biblia y no solamente comprensión, sino aplicación de la misma, el ejercicio de memorizar. Bien, pero el día de hoy nos compete el poder darnos cuenta de algunas verdades. Por ejemplo, esa primera verdad sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Usted sabe, nuestra palabra Biblia viene de una palabra griega que es la palabra ta biblia. Y esa significaba básicamente colección de libros o suma de libros, o algunos lo traducen como los libros. Sí, sino que en el proceso la palabra Biblia fue cobrando un sentido singular porque en los puertos fenicios, que era donde se comercializaba los papiros, estos venían en un sentido singular. El papiro se le decía, y la palabra el papiro en el griego es biblión. Entonces notan la similitud entre ta biblia y la palabra biblión. Las dos palabras son muy similares fonéticamente y también de manera escrita. Tienen mucha similitud. La palabra biblión, que era el manuscrito, el papel, el papiro en el que se escribía, era una palabra que hacía referencia al rollo pequeño y era singular. Así que finalmente, después del paso del tiempo, la palabra ta biblión empezó a cobrar un sentido singular y ya no se hablaba de los libros, sino de el libro. Y eso fue importante porque le dio un sentido particular a la Biblia. Es decir, la Biblia, aunque es una colección de libros, 66 libros en total, sin embargo, en última instancia es un solo libro por la unidad temática que hay dentro de ella y por la referencia cruzada que hay también allí. Es decir, unas partes citando otras y eso generó una idea particular de que no estamos hablando de los libros, sino de el libro. Quiero hacerles una pregunta de conocimiento general. ¿Cuántos autores humanos hay en la Biblia? La Biblia tiene 66 libros, ¿cierto? ¿Cuántos autores humanos intervinieron en ella? 40, ¿cierto? 40 autores humanos intervinieron en ese proceso, de diferentes tipos, personas de todo tipo de características. Por ejemplo, en ella escribieron profetas, escribieron pastores literales, ¿no? Pastores literales de ovejas. No estoy hablando de pastores en un sentido eclesiástico, sino de pastores literales de ovejas. Intervino un recaudador de impuestos, un médico, pescadores, un fariseo erudito, y todos ellos coincidieron en diferentes escenarios haciendo referencia a las mismas verdades, y eso es algo impresionante de la Biblia. La Biblia fue escrita en un periodo de más o menos 1500 años. El primer escritor de la Biblia se cree que fue Moisés. Bueno, si no entramos en el debate de quién es el autor del libro de Job. Pero normalmente algunos le atribuyen al mismo Moisés la escritura del libro de Job. Y si ese fuera el mismo escritor, que es posible, del libro de Job, entonces efectivamente estamos hablando de que el primer autor humano de la Biblia fue Moisés 1400 años antes de Cristo. Y el último autor fue Juan el apóstol, quien escribió en el año 95 después de Cristo. Sumados son 1500 años, es decir, que 40 personas distintas escribieron a lo largo de 1500 años, y además de eso
de contextos muy diferentes. Y déjeme agregarle otra cosa. Además de 3 continentes distintos. Es decir, que personas de Asia, de África y de Europa intervinieron en la escritura de la Biblia. ¿Y usted sabe lo que eso significa? Eso es algo extraordinario. Piensen eso. Nosotros tenemos diferencia con nuestros vecinos de Medellín. ¿Sí? Está dentro del mismo país y culturalmente somos muy distintos. Imagínense ahora personas de continentes distintos. ¿Cómo esas diferencias pueden ser marcadas? Personas que pensaban distinto, que tenían diferentes culturas, que tenían diferentes edades, que tenían diferentes profesiones u oficios y que escribieron en tiempos muy distintos entre ellos, coincidiendo en todas las cosas que decían, coincidiendo en sus ideas, coincidiendo en sus verdades, coincidiendo en las afirmaciones que hacían sobre Dios. Eso es algo realmente extraordinario. Que una persona diga que la Biblia es un libro escrito por hombres, entonces es un libro de hombres, manifiesta evidentemente su incapacidad para analizar esta grandiosa verdad sobre la escritura de la Biblia. Mira, no pasa así con los otros libros que tenemos de época semejante. Por ejemplo, nosotros tenemos unos 500 manuscritos hoy en día entre la Ilíada y la Odisea. Esos 2 libros se escribieron aproximadamente 2 siglos antes de Cristo y fueron escritos por un solo autor, uno solo, no por muchos. Y no tenemos muchos manuscritos de ellos, y fuera de eso, cuando nosotros hoy en día leemos uno de los libros que tienen ese mismo título y leyésemos los manuscritos originales, no se parecen en nada. Y lo digo ahora porque se encuentra hoy por hoy en el éxtasis de en la promoción de la película La Odisea, ¿no? En la que interviene una mujer hombre. Un hombre, una mujer que se ha afirmado ser transgénero, haciendo uno de los papeles protagónicos como si fuera un hombre. Así que, por supuesto, la película está muy feminizada. Pero efectivamente, cuando lo vemos hoy comparado a los manuscritos que teníamos, nosotros nos damos cuenta de que la historia cambia totalmente. Ese no es el caso de la Biblia. La Biblia no cambia porque hay una promesa divina en medio de ella. La promesa de que Dios preservaría su palabra. Además de esto, la Biblia es la revelación de Dios. Algunas veces les he mencionado que Dios tiene 2 libros de revelación. Uno que es la revelación general, que es el primer libro de Dios, es decir, Dios hablando a través de su creación. Él ha creado todas las cosas y luego ha hablado a través de esa creación. Cuando usted analiza la creación, usted va a darse cuenta de que hay detrás de eso un creador, alguien que organizó las cosas de manera inteligente para que todo funcionara perfectamente. No llegó así a ser al azar. El azar no produce el orden. El desorden no produce el orden. Quien produce el orden es una mano particular que ordena las cosas en su lugar para que se vean bien, para que funcionen perfectamente. Valga recordar la famosa frase de Galileo: un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te devuelve a Él. Así que la revelación general nos recuerda acerca de Dios y lo que Él ha hecho. Pero lo que no hace la revelación general es llevar a nadie al evangelio. Es decir, el análisis de la creación, ver las estrellas, ver las plantas, los átomos, las células, el funcionamiento de las cosas, te puede decir que hay un diseñador inteligente, que hay una mano poderosa, que hay un Dios detrás de eso, pero no te puede salvar. Y no te puede salvar porque la salvación solamente puede llegar a través del evangelio, y el evangelio ha sido revelado en la revelación especial o la revelación escrita de Dios. Nosotros sabemos que Dios ha hablado. De hecho, Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y luego menciona, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahora tenemos que decir que nos ha hablado por
su espíritu a través de la inspiración de la Biblia. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a algunos documentos históricos de la iglesia, como por ejemplo nuestra confesión de fe, encontramos algunas afirmaciones en ellas. Por ejemplo, en el párrafo 1 del capítulo 1 de nuestra confesión dice esto: la Santa Escritura, hablando de la revelación especial, es decir, de la Biblia, es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvíficos. La luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. Por lo cual, le agradó al Señor consignar completamente por escrito su revelación. Entonces, la Biblia no es solamente un libro escrito por hombres. Y déjeme argumentarle eso basado en los textos que acabamos de leer al momento de ingresar a esta escuela dominical. El primero de ellos es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice literalmente que la escritura es inspirada por Dios. El texto clave que usa Pablo aquí es la palabra theopnestos. Y esa palabra literalmente significa así, inspirada por Dios, o que es producto del aliento de Dios. Escuche, no dice que la Biblia inspira a su lector, aunque puede hacerlo. Tampoco dice que los autores estaban inspirados. La Biblia dice que la Biblia fue la inspirada. Quien está inspirado, entonces, no es el autor. Quien está inspirada es la propia palabra de Dios. Bueno, al menos en la afirmación de este texto, de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. No es algo así como un autor que se inspiró en algo, no es como un poeta que se puso a ver las estrellas y la luna y se inspiró para escribir algo. No es lo que el texto señala, sino que el texto señala que él mismo, el propio texto, fue inspirado por Dios. ¿Y cómo se produjo esto? ¿Cómo ocurre ese escenario de ser inspirado el texto? Pedro lo responde en la imagen que nosotros leímos. Él utiliza un fenómeno natural, que es el fenómeno de una barcaza que está siendo arrastrada por el viento. Él utiliza la palabra siendo inspirados o siendo llevados. La palabra exacta aquí es la palabra pheromenoi, que es una palabra griega que significa empujado por el viento. Como una barca cuando es empujada, por el viento. Pedro dice que esto ocurre por el Espíritu Santo en el capítulo 2, en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Escuche lo que él dice en la segunda carta, que lo leímos hace un momento, pero déjeme repetirlo. Capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa afirmación es la palabra pheromenoi, que es el mismo verbo que utiliza, por ejemplo, Lucas en Hechos capítulo 27, versículo 15 y 17, para decir que el barco fue arrastrado por el viento. El barco fue arrastrado por el viento. Los marineros trabajaban duro, ellos intentaban controlar la barcaza, pensaban que la iban conduciendo, pero quien realmente manejaba la barcaza era el viento. Lo que ellos hacían era darle un orden o una especie de movimiento para que el viento fuera direccionado. Y es el mismo lenguaje que utiliza Lucas también en el capítulo 1 de su evangelio, versículo 1 al 4. El Espíritu llevando exactamente el resultado hacia donde Él quiere llevarlo. Es decir, que quien está conduciendo la barca finalmente es el Espíritu. Sí,
Los autores humanos no mueren en el proceso. Ellos mantienen sus ideas, mantienen su lenguaje, mantienen su cultura, como lo afirma Mateo 5:18, pero el Espíritu es el que lleva las cosas hacia donde Él quiere llevarlas. Entonces, aquí entra un asunto particular del que a veces escuchamos hablar a los teólogos, a lo que le llamamos inspiración verbal. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo no inspiró ideas solamente, que el Espíritu Santo inspiró palabras. ¿Sí? ¿Me hago entender con eso? El Espíritu Santo inspiró palabras. Entonces, si el Espíritu Santo inspiró verbalmente o palabras a los autores humanos, entonces la afirmación de Mateo capítulo 5 versículo 18 se mantiene, cuando dice que ni una jota ni una tilde, que es la palabra hebrea yod, que es una pequeña, un pequeño apóstrofe allí pequeñito, la letra yod que acompaña la palabra, dice que ni una jota ni una tilde pasará. Así que la inspiración del Espíritu no es la inspiración de ideas, es la inspiración de palabras. Y además de eso, es una inspiración plenaria. ¿Qué significa eso? Significa que la inspiración del Señor en su palabra, del Señor el Espíritu, ¿no? En su palabra alcanza toda la escritura, no solamente las partes religiosas de ella. Cuando hablamos de inspiración plenaria, estamos queriendo decir que todo lo que la escritura dice de cualquier tema del que hable es la verdad, absolutamente la verdad en todo sentido. Es decir, que si la escritura nos habla o nos hablara de un asunto medicinal, la escritura sería absolutamente cierta. No diríamos, aquí la Biblia se equivocó porque la Biblia no es un libro de medicina. No, nosotros diríamos, aquí la Biblia dice la verdad, absolutamente la verdad. Aunque no es un libro de medicina, cualquier referencia que haga a ese tipo de profesión, por ejemplo, es la absoluta verdad. Solamente por darles un ejemplo. Apocalipsis, por allá en el capítulo número 22, nos habla acerca de la capacidad de sanar que tienen los frutos y las hojas del árbol de la vida. Y yo sé que aquí, por supuesto, no estamos hablando del árbol de la vida como tal, porque no lo tenemos, apenas comeremos de él en el nuevo cielo y la nueva tierra, según la Biblia, pero lo que estoy diciendo es que está revelando una verdad detrás de esa, y es que las plantas, algunas plantas particulares, tienen propiedades específicas. Una verdad que, por supuesto, aplica al mundo, ¿sí? Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla acerca del ciclo de la lluvia en el libro de Job, el libro de Job es un libro poético, y sin embargo la Biblia no es un libro de geografía, ni de biología, ni cosa similar. Pero cuando describe el ciclo de la lluvia es absolutamente cierto, su revelación es plenaria, lo que dice sobre eso es la absoluta verdad. Entonces la revelación de la Biblia no solamente es palabra por palabra, sino que la revelación de la Biblia es totalmente cierta, plenaria también. De eso se desprenden otras verdades acerca de la Biblia, como cuáles. La verdad de que la Biblia es autoritaria, es decir, si todo lo que la Biblia dice, palabra por palabra y plenamente es cierto, entonces la Biblia es autoridad. ¿Qué significa eso? Que obliga a la conciencia a obedecer lo que ella dice, porque todo lo que dice es absolutamente cierto. Entonces, si la Biblia es plenaria y la Biblia es verbal, es decir, palabra por palabra, entonces cuando la Biblia dice que todos los hombres se encuentran muertos en sus delitos y pecados, entonces eso es absolutamente autoritario. Yo no puedo decir unos se encuentran enfermos y otros se encuentran muertos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos se encuentran muertos. Pero algo más. No solamente hace eso que la Biblia sea autoritaria y autoridad, sino que eso hace que la Biblia sea necesaria. ¿Qué significa ello? Que sin la Biblia no hay ningún conocimiento de la verdad.
La única verdad que puede verse infaliblemente en el mundo, es decir, sin ningún tipo de error, es la Biblia. La Biblia es la única verdad entonces en medio de un mundo confundido o en medio de un mundo donde pueden hoy en día hablarse de otras verdades. Es decir, eso es verdad para usted, eso es verdad para mí. Lo que llamamos a veces relativismo. ¿Sí? Entonces, supongamos esto. Dos personas se encuentran discutiendo acerca de un tema particular. Una de ellas dice, esta es la verdad para mí. Y la otra dice, esta es la verdad para mí. Entonces, eso es verdad para usted, eso es verdad para mí, está bien, no peleemos. Pero si ambas cosas se contradicen entre sí, solo una de ellas es verdad. En medio del mundo de las ideas, ¿cómo sabremos cuál es la que es verdad y cuál es la que es falsa? ¿Cuál es la cierta y cuál es la que no es cierta? La única norma o la única autoridad que hay en la Biblia para descifrar la verdad respecto del error es la escritura. ¿Qué significa eso? Que la única forma en la que haya una verdad distinguible en el mundo es que haya una norma para medir las verdades, una regla que mide una verdad con otra verdad. Y eso, por supuesto, es la escritura. La escritura es necesaria porque ella es la única verdad que trae luz al mundo. Y cuando hay confusión en medio del mundo respecto de una idea u otra idea, la Biblia es la que determina cuál es la verdad en el mundo. Entonces, sin la Biblia, hermanos, no hay ningún conocimiento salvador. Es decir, sin la palabra inspirada de Dios, sin su revelación especial, los hombres no tienen salvación. ¿Por qué? Porque la salvación viene a través de la verdad. Y si no hay ninguna verdad en el mundo, no hay salvación para los hombres. Entonces, además de esto también, el hecho de que sea verbal y plenaria, hace que la Biblia tenga la característica particular que algunos le llaman claridad. ¿Qué significa eso? Que la Biblia muestra lo necesario para la salvación y que eso está tan claramente y sencillamente propuesto en la Biblia que una persona ordinaria con características ordinarias puede entenderlo para salvarse. ¿Qué significa eso? Que la Biblia no es un libro para eruditos, no es el libro para los eruditos de la Biblia o para los teólogos, que la Biblia es un libro para la gente y que cualquier persona sencilla, capaz de leer, es capaz de entender el mensaje que se encuentra en ella y la verdad plasmada en ella que lleva a los hombres a la salvación. Y finalmente, también la Biblia eso le da una característica de suficiente. ¿Qué significa esto? Que todo el consejo de Dios necesario para su gloria y para nuestra salvación está expresamente consignado en la Biblia y que puede llegarse a la conclusión o por una revelación explícita mencionada en ella o por conclusiones buenas y necesarias como consecuencia de esta. Que la Biblia es suficiente, así que no se le puede añadir. La Biblia no necesita de nuevas revelaciones, ni tampoco necesita de tradiciones de los hombres para poder estar completa y darle al hombre lo necesario para la salvación y a Dios lo necesario para su gloria, sino que ella misma por su propia cuenta es suficiente. No es la Biblia más la tradición de la iglesia, no es la Biblia más la historia, no es la Biblia más tal cosa o tal revelación que diga alguien que afirme tener algún tipo de revelación especial o de nueva profecía, sino que la Biblia por sí misma es suficiente. Bien, preguntas hasta allí, hermanos. ¿Todo clarísimo? Bien, entonces, ¿cómo se encuentra organizada la Biblia? Y aquí hay algo interesante. La Biblia está organizada en dos partes, lo que llamamos los dos testamentos, ¿no? Y déjeme darle este dato curioso.
La palabra testamento viene de una palabra latina, la palabra latina testamentum, que a la misma vez viene de una palabra griega que es la palabra diateque, que a su misma vez viene de una palabra hebrea que es la palabra berit, que significa pacto. Entonces vamos a reconstruirla ahora al revés, de atrás para adelante. La palabra berit, que significa pacto, es la misma palabra griega diateque, que es la misma palabra latina testamentum, que es nuestra misma palabra testamento. Entonces, yo sé que ha sido ha sido un rollo allí, es un rollo allí mezclado, una, otra u otra. El asunto de eso es que en última instancia lo que estamos diciendo es que la Biblia se divide en dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, que hoy en día para nosotros la palabra pacto y la palabra testamento son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, no es así en su raíz original, de donde proviene. La Biblia es el libro de los pactos. ¿De cuáles pactos? Los dos pactos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Sí? Antiguo pacto y nuevo pacto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día algunos de nuestros hermanos muy cercanos y amados, por supuesto, no son herejes, solo están equivocados, dicen que la Biblia es un solo pacto, el pacto de gracia. Pero desde sus comienzos la Biblia está organizada en dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso le llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? Además de eso, la Biblia está organizada de esta manera. Aquí podemos aprendernoslo fácil con la regla del 3 por 9, 27, ¿cierto? 3 por 9 son 27, ¿no? Si usted junta los dos números, el 3 y el 9, suma el número de libros que tiene el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Y si usted los multiplica, 9 por 3, 27, es el número de libros que tiene el Nuevo Testamento, ¿sí? 3 por 9. Entonces, 3 y 9 es el número de libros del Antiguo, y 3 por 9, que es 27, es el número de libros del Nuevo Testamento. O algunos se lo memorizan como el libro de Isaías. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? No, 6, 6, ¿no? 6, 6. 6, yo entendí 7, 6, no. Sí, 6, 6. ¿Cuántos libros tiene el libro de Isaías? 6, 6. ¿Cuántos son los capítulos de la primera parte de Isaías? 39. ¿Y cuáles son los capítulos de la segunda parte de Isaías? 27. Por eso le llaman al libro de Isaías la pequeña Biblia, porque el libro de Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros, y el libro de Isaías en la primera parte tiene 39 capítulos, en la segunda tiene 27, y así mismo es en la Biblia. Entonces, la Biblia tiene 66 libros divididos así: 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahora, déjeme hacerle entonces una aclaración allí. La Biblia no se encuentra organizada cronológicamente, ¿no? No se encuentra organizada cronológicamente. No es que usted empezó en Génesis y antecitos de venir el Señor se encuentra Malaquías. Entonces Malaquías estaba antecito del Señor. No, Malaquías no fue cronológicamente no es el último libro. Malaquías no es cronológicamente el último libro. Pero se encuentran así porque están organizadas temáticamente. Déjeme preguntarle a alguien que tenga cultura curiosa: ¿de dónde viene esa organización temática de la Biblia y no cronológica? ¿Por qué? Porque los judíos tienen su Biblia organizada de manera cronológica. La Biblia judía se llama el Tanaj y está organizada de manera cronológica. Nuestra Biblia se encuentra organizada de manera temática. ¿De dónde viene esa organización temática de la Biblia? ¿No? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Bien, entonces se los digo yo, tranquilos. Esa organización temática de la Biblia viene de la Septuaginta. La Septuaginta, cuando tradujo el Tanaj judío, en vez de organizarla cronológicamente, la organizó temáticamente. Y luego, esa organización temática es la que nosotros hemos mantenido hasta nuestros días. ¿Por qué esa organización temática y no la organización cronológica? Bueno, por una razón. Ellos estaban traduciendo la Biblia del hebreo
y del arameo al griego para un no judío. Entonces, ese no judío, en vez de entender cronológicamente la Biblia, debía entenderla temáticamente. Recuerde que ellos están traduciendo la Septuaginta, que es una traducción de la Biblia del siglo, algunos le llaman del siglo cuarto, otros del siglo tercero, de la Biblia, y la realizan para un hombre llamado el Grande, ¿recuerdan? ¿No? Un romano, bueno, griego realmente, ¿no? En la expansión del imperio griego, que finalmente viene a convertirse en el imperio romano, Alejandro el Grande encarga a estos 70 eruditos. El Magno es el Grande, sí, exactamente el mismo, hermano. Ese es el juego de palabras ahí, está interesante eso. Entonces, él encarga a 70 eruditos judíos para que traduzcan el Tanakh o la Biblia judía al griego. Y ellos al traducirla, en vez de dejarla en la misma organización que ya venía, deciden cambiarle la organización para que fuera temática y finalmente él comprendiera el mensaje de la Biblia, no solamente su historia. Y nosotros mantuvimos esa organización porque la Vulgata y la Peshita, que fueron las dos traducciones más próximas en los primeros siglos de la iglesia, mantuvieron esa misma organización. Así que nosotros mantuvimos también esa misma organización. Algo más que decir allí. La Biblia no está dividida originalmente en capítulos y versículos, ¿sí? Se encuentra como rollos, son rollos. Y esos rollos se encuentran completos, así que tú abrirías un rollo y leerías la idea completa, no un pequeño versículo. Y yo creo que eso tiene muchas ventajas porque permite ubicarnos en la Biblia, pero tiene algunas desventajas. Algunas de esas desventajas es que la gente lee mal la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia separa, perdón, porque ellos separan versículos particulares de la Biblia de su contexto. Cuando tú estás leyendo un libro, si tú quieres entender una partecita del libro, lees todo el párrafo. Pero si tú lo divides en versículos, como pasa con la Biblia, es muy probable que tú saques de contexto esos versículos que se encuentran allí, porque no estás viendo dónde comienza la idea y dónde termina la idea. Sin embargo, esto fue muy útil para poder ubicarse dentro de la Biblia. Y algunos entonces lo usaron. El primero que hizo esto, el dividir los capítulos, la Biblia en capítulos, fue el famoso arzobispo de Canterbury llamado Esteban Langton. Él era un profesor de París y él decidió en el año 1227 dividir el Nuevo Testamento en capítulos y el Antiguo Testamento también. Luego, ya para la era de las imprentas, se necesitaba imprimir la escritura. Y los masoretas ya habían hecho una especie de división de versículos, porque ellos tenían el manuscrito del Antiguo Testamento y ellos decían, hay que copiarlo, ya eran copistas, eran escribas, tenían que copiarlo. Y entonces ahora lo que ellos empiezan a hacer es que empiezan a contar el número de letras que tiene cada línea. Piense en una línea de esta, ¿cierto? Una línea de esta. Entonces al final de la línea, yo sé que ustedes no alcanzan a verlo, solo vean que hay una línea ahí. Entonces al final de la línea, ahí en esa parte, ellos colocaban el número de letras que tenía esa línea. Y luego al final de la hoja sumaban todo y al final de la hoja colocaban el número de letras totales que tenía esa hoja. Entonces ellos decían, supongamos, al final habían 1200 letras, supongamos. Y entonces ellos dicen 1200 letras. La mitad de 1200 es 600, ¿cierto? Entonces ellos decían, la letra de la mitad tiene que ser esta. Y ellos empezaban a contar, y venían y llegaban a la letra número 600. Si la letra número 600 no era la letra que en las cuentas salía, ellos tenían que tomar todo ese manuscrito y arrojarlo al fuego. ¿Por qué? Porque es muy sagrada la palabra de Dios para cometer errores. Así que ellos entonces desechaban ese manuscrito como un manuscrito corrompido o corrupto, ¿sí? Y vamos a ver que eso generó frutos al final. Luego, eso finalmente quedó establecido cuando Robert Estienne
en el año 1448, perdón, no, 1448 no, 1551, él organiza ya toda la Biblia completa para que de esa manera se pueda imprimir. Recuerde que la imprenta se inventa en el año 1517, justamente el año de la Reforma. Así que para esa época, algunos años después, ya se va a poder imprimir toda la Biblia. Y entonces lo que ocurre es que la organiza todo. La primer Biblia impresa, completa, con capítulos y versículos, fue la edición de Ginebra, en Suiza. Y esa edición de Ginebra viene unos 8 o 9 años antes de la Biblia Reina Valera, antes de la Reina Valera de 1567, o algunos lo datan un poquito antes. Entonces, esa Biblia de Ginebra se imprime en el año 1560 y viene ya completa, capítulos, versículos y la organización que efectivamente nosotros tenemos el día de hoy. 7 años después, entonces se imprime la Biblia Reina Valera o se esgrime la Biblia Reina Valera y esa ya viene entonces con capítulos y versículos también. Y eso es la primera Biblia castellana escrita. Y voy a decirles un poquito sobre eso en un segundo. Déjeme antes de irme hacerle algunas aclaraciones de la Biblia judía. La Biblia judía, conocida como el Tanakh judío, es nuestra misma Biblia, solo que todo el Antiguo Testamento. Recuerde que ellos no reconocen el Nuevo Testamento. Y ellos no reconocen el Nuevo Testamento porque ellos no reconocen al Mesías, ¿no? Entonces, ellos no reconocen ese Nuevo Testamento. Pero el Tanakh judío, que es nuestra misma Biblia, tiene el mismo número de libros que nuestra Biblia, solamente que en el orden de ellos les da 24 libros. Entonces, ellos dicen, solo hay 24 libros en el Antiguo Testamento. Nosotros decimos, solo hay 39 libros en el Antiguo Testamento y decimos lo mismo. Porque lo que hacen ellos es que ellos no dividen algunos libros que nosotros sí dividimos. Entonces, ellos tienen un orden distinto. Nosotros, ¿cómo tenemos el orden de la Biblia? Tenemos este orden. Nosotros tenemos primero el Pentateuco, ¿sí? Luego tenemos los libros históricos, luego los libros poéticos y luego los libros proféticos, ¿no? Proféticos. Ellos no lo tienen así. Ellos tienen primero los libros del Pentateuco, que ellos le llaman la Torá, ¿sí? La Torá. Luego ellos tienen los libros proféticos. Noten que nosotros los tenemos al final, ellos los tienen acá, ¿no? Ellos los tienen acá, los libros proféticos, y luego finalmente tienen los libros poéticos, ¿no? Poéticos. Y ellos no hacen divisiones, por ejemplo, en esto. No dividen Samuel, no dividen Reyes, no dividen Crónicas. Esdras y Nehemías son un solo libro para ellos y ellos dividen los 12, o el libro de los 12, que son todos los profetas menores, ellos los colocan en un solo libro. Y el orden es distinto, pero la cantidad de libros es igual. Un dato curioso acá es que, por ejemplo, ellos agregan lo que nosotros llamamos los libros históricos como libros proféticos. Por ejemplo, para ellos Josué y Reyes son libros proféticos. Ellos dicen que Josué y Reyes son libros proféticos. Nosotros no los tenemos como proféticos, sino como libros históricos, ¿no? Por ejemplo, ellos no cuentan a Daniel como un libro profético, sino como uno de los escritos, es decir, como uno de los libros históricos. Ellos los sacan de allí, es decir, históricos en un sentido, ¿no? Pero ellos lo colocan dentro del libro de los Salmos. Para ellos, Daniel es un libro poético. Para nosotros es un libro profético. Nosotros decimos, Daniel es un profeta, el profeta Daniel. Y cuando nosotros leemos el libro, pues sí, es un profeta. Pero ellos dicen, no, es un libro poético, ¿sí? Entonces tienen una pequeña diferencia allí. Y utilizan lo que llaman ellos los Mejilot. Los Mejilot son una serie de libros de la Biblia que tienen algunas características particulares. Son 5. Estos son, por ejemplo, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y esos 5 les llaman ellos los Mejilot, esos 5 libros que usan en las fiestas judías. En las fiestas judías, por ejemplo,
Cantares se utiliza en la Pascua. Es interesante eso, ¿no? Que se utilice justamente en la Pascua, porque la Pascua es el sacrificio del Cordero. Y yo diría, bueno, que lo utilicen en una fiesta, por ejemplo, en la fiesta de la cosecha, allí está el esposo, la esposa, todo eso, pero ellos lo utilizan es en la Pascua. El libro de Ruc lo utilizan en Pentecostés. El día de Pentecostés utilizan el libro de Ruc. Lamentaciones lo utilizan para recordar la construcción del templo. Eso sí tiene sentido, ¿sí? Porque Jeremías está profetizando la destrucción del templo y ellos lo utilizan para recordar la reconstrucción del templo. Y utilizan Esther también en una de sus fiestas. Bien, esto muestra una semejanza y diferencia entre el libro de los judíos y también nuestro libro. Ustedes se preguntarán, ¿por qué comparamos el libro del Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento judío, con el libro de la Biblia o con el Antiguo Testamento de la Biblia? ¿Por qué allí? Bueno, la razón es justamente que Pablo afirma que nosotros heredamos el Antiguo Testamento de los judíos. Él afirma en varias ocasiones, entre ellas en el capítulo número 9 de Romanos, diciendo de que los judíos son la ley y los profetas y el Cristo. Es decir, que ellos vienen la Biblia, los profetas y también el Cristo. En otro lugar, Pablo afirma también en el capítulo 15, Pablo afirma que estas cosas del Antiguo Testamento se escribieron para nosotros. Para nosotros se escribieron. Y además de esto, encontramos la afirmación bíblica de que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Pero déjeme mostrarle algo. El orden de la Biblia es confirmado por Cristo. El orden justamente que acabamos de mencionar, el orden del Tanakh, es el orden que Cristo recuerda. Cristo dice allí en Lucas capítulo 24 que Él les recordó estas palabras estando con ellos y dice que era necesario que se cumpliese todo lo escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Y Él con eso entonces confirma efectivamente ese orden particular del Tanakh judío. La ley, los profetas y los salmos. Nosotros tenemos la ley, los históricos, los poéticos y los proféticos. Bueno, son 24. Alguien más que confirma la unidad y el número de los libros que tiene la Biblia es el famoso historiador judío, pero no de religión, sino judío solamente de ascendencia, llamado Flavio Josefo, quien escribió en su libro Contra Apión que el Antiguo Testamento estaba compuesto de 22 libros, pero no se equivoque, yo sé que son 24. Lo que pasa es que para Flavio Josefo, el libro de Ruc, Jueces, Lamentaciones y Jeremías componían un solo libro. Entonces para él, el libro de Jeremías estaba compuesto por Ruth, Jueces, Lamentaciones y Jeremías. Así que no es que tuviera menos, sino que él estaba haciendo una cuenta distinta a la que normalmente nosotros hacemos. Y déjeme mencionar esto y con eso termino esta sección. ¿Por qué un orden distinto? ¿Y cómo ese orden distinto afecta la comprensión del Nuevo Testamento? Bueno, el libro del Tanakh, la Biblia del Tanakh judío, termina en Segunda de Crónicas. Y termina en Segunda de Crónicas haciendo la afirmación de que Ciro había dicho esto: Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, suba. Esa palabra para los judíos, esa palabra suba, es muy importante, porque está queriendo decir que ya de ahí vendrá el Mesías, subirá el Mesías. Y es interesante porque efectivamente el Mesías subió. Él subió de Egipto. Recuerda, de Egipto llamé a mi hijo. Él subió de Egipto después de haber huido de Herodes en la persecución de los inocentes, la fiesta que celebramos el 28 de diciembre, la muerte de los santos inocentes, es decir, de los que fueron sacrificados por Herodes cuando estaba persiguiendo al Mesías. Así que ellos están esperando que el Mesías suba. Y Malaquías, en cambio, él estaba esperando que viniera Elías. ¿Recuerdan la afirmación de Malaquías?
de que Elías vendría antes y él aparejaría camino al Señor, ¿sí? Y este Elías vendría, o este profeta vendría con el espíritu y el poder de Elías, y es justamente la forma en la que el Nuevo Testamento comienza, ¿no? ¿Recuerdan eso? O sea, Malaquías termina diciendo, diciendo que vendría un profeta, el profeta Elías, el cual aparejaría el camino del Señor, y justamente el Nuevo Testamento comienza así. Así que hay una especie de vindicación del orden que hoy en día tenemos en la Biblia, a causa de que la expectativa de Malaquías es efectivamente la expectativa que comienza con los siguientes libros de la Biblia, los libros del Nuevo Testamento. Aún así, si alguien quisiera contender respecto de eso, que los judíos mesiánicos les encanta contender con esto, nosotros no contendemos por tales cosas. ¿Por qué? Porque en última instancia también el Mesías subió, y subió de Egipto. Bien, preguntas hasta allí, mis hermanos. ¿Todo clarísimo? Esa Biblia que usted tiene ahí es importante conocerla. Es importante que usted sepa acerca de ella, cómo se encuentra estructurada. Debe plantearle esta pregunta rápidamente. ¿En cuántas lenguas se encuentra escrita la Biblia? 3, que son hebreo, arameo y griego koiné. Yo a veces pienso que esa inclusión del arameo es injusta. Y que esa inclusión del arameo dentro de la escritura es injusta porque realmente los textos en los que se encuentran en el arameo son muy poquitos, son pequeñitos. Por ejemplo, solo un versículo de Jeremías está escrito en arameo. Un versículo, Jeremías 10:11. Esdras, por ejemplo, tiene solamente escrito en él un capítulo larguito, del capítulo 4, versículo 8 al capítulo 6, verso 18. Solamente esa sección se encuentra escrita en arameo. Y Daniel tiene escrito solamente en él 4, un poco menos, 4 capítulos en arameo. Pero todo el resto es hebreo. Entonces, esas secciones que son escritas en arameo son pequeñas secciones y ni siquiera las conocíamos. ¿Cuándo las vinimos a conocer? Cuando encontramos el texto masorético. Entonces, en él estaban preservados los textos escritos en arameo. Pero eso tiene un sentido, el sentido de cómo cambian las lenguas. Recuerda que el hebreo, que es la mayoría del Antiguo Testamento, era la lengua de los hebreos. Por eso se llama así, hebreo, que son los descendientes de Ebed, uno de los descendientes de Noé. Ese hombre que está desconocido para la Biblia se va por toda la región, riega su lengua y empiezan todos a hablar en hebreo, ¿sí? Pero luego, cuando ellos son llevados al cautiverio, reaparece otro descendiente de Noé que había construido por allá la torre de Babel. ¿Recuerdan ese hombre? ¿Cómo se llamaba? El hombre que inició la construcción de Babel. Nimrod, ¿no? Nimrod hablaba en arameo. Ese era un descendiente de Aram, ¿sí? De la tierra de Aram. Y esa lengua también, como la lengua de Eber, predominó. Entonces, en la parte del norte, que fue lo que luego vino a ser Siria, Asiria y Babilonia, predominó la lengua de Nimrod. Yo creo que Nimrod es el mismo personaje mencionado en la epopeya de Gilgamesh, es decir, un libro escrito por los babilonios que narra el diluvio, le llaman el diluvio babilónico. Y él menciona a este Gilgamesh que él va y se encuentra con el sobreviviente del diluvio para pedirle su sabiduría. Ese sobreviviente del diluvio era, según yo, Noé. Y Nimrod era ese Gilgamesh que fue a buscar a Noé. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que en la parte de arriba quedó la lengua aramea. Y cuando el pueblo de Israel en la parte del sur va hasta Babilonia en cautiverio, aprenden a hablar allí el arameo. Y el arameo predomina en ellos porque es una lengua bonita, además de eso. Es una lengua bonita que además de eso también tiene un sistema de caligrafía
mucho mejor que el sistema de caligrafía hebreo. Entonces ellos se enamoran, pienso, de la lengua y muchos vuelven con la lengua al punto que en el tiempo de Cristo, cuando ya no hablan ni hebreo ni arameo, todavía muchos recuerdan la lengua aramea del cautiverio. Por ejemplo, Cristo citó algunas partes en arameo, cuando dijo, por ejemplo, niña, tabita kumi, eso es arameo, y lo que significaba era levántate y anda, ¿no? Ah, y algunas otras afirmaciones también se encuentran en el Nuevo Testamento en arameo, frases pequeñas, solo como expresiones que el Señor menciona. Pero luego la lengua que viene a predominar es la lengua griega. Y déjeme mencionarle por qué. Dios lo hace todo en su tiempo y lo hace perfecto en su tiempo. El tiempo de la venida de Cristo al mundo coincidió con la expansión del imperio griego-romano o greco-romano. Y coincidió de tal manera que para el tiempo de la venida de Cristo, todo el imperio se conectaba por carreteras. Habían caminos que conectaban todos los lugares del imperio. Esas eran una de las características plasmadas o que traían de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande tenía esta visión, la visión de que tenía que poder llegar a todos los lugares conquistados a través de carreteras. Y fue tal el punto que construyó una carretera entre la playa y una isla. Usted se dirá, ¿cómo hace alguien eso? ¿No? La famosa caída de Creta. Lo que ocurre es que la isla estaba distante de la playa, distante de la playa. Y ellos se mofaban de que no podrían conquistarlos porque no podrían pasar ni los carros ni el ejército hasta allá. ¿Y sabe qué se inventó entonces Alejandro Magno? Construyó una carretera que flotaba en el agua hasta allá y los conquistó. Interesantemente, todo el imperio se conectaba y se conectaba de tal manera que finalmente la lengua de los griegos se expandió por todo el imperio y finalmente llegó a predominar. Nosotros pensamos que la lengua del Nuevo Testamento era la lengua celestial. De hecho, para que lo sepan, muchos eruditos cristianos creyeron en una especie de lengua celestial en el Nuevo Testamento hasta que por allá, después del año 1800, un famoso hombre llegó a la conclusión de que ese no era ningún griego especial, sino que al contrario era un griego normal. ¿Sabe cómo le llamaban a ese griego del Nuevo Testamento? Le llamaban el griego del Espíritu Santo. Hasta que a finales del siglo, el famoso historiador y erudito Adolf Deismann encontró unos papiros particulares que demostraron que ese tipo de griego que tenía el Nuevo Testamento no era ningún griego del Espíritu Santo, sino que al contrario era el griego del vulgo, el griego del pueblo. Algunas palabras eran muy ordinarias, por decirlo así, como por ejemplo la palabra logos, la palabra ágape, la palabra evangelión, la palabra eclesía, la palabra asamblea, o que es la eclesía, la palabra gracia, que es la palabra haris. Todas eran lengua y palabras de la gente, del común de la gente, no eran palabras de gente sofisticada o especial. Y allí nosotros entendimos algo con esa verdad, y es que la Biblia nunca fue inspirada para eruditos, ni tampoco para estudiosos clásicos. La Biblia fue estudiada para la gente, fue inspirada para la gente. Dios no quiere que se salven los eruditos, Él quiere que todos se salven, ¿no? Y que nadie perezca. Así que Él escribió o inspiró su palabra en una lengua que todos pudieran comprender. Bien, hermanos, preguntas hasta allí. David. Sí, yo creo que es claro hasta esa sección que ellos no creían que el idioma hebreo fuera el idioma de Dios. Ellos no creían que el idioma hebreo fuera la lengua del pacto, como algunos le llaman. Ellos no creían que había un idioma superior al otro.
Ellos creían que había una revelación que tenía que ser contada en cualquier idioma que la gente pudiera entender. Entonces yo pienso que cuando Daniel escribió, por ejemplo, los capítulos o cuando lo hace Esdras, ellos escriben los capítulos porque esa lengua era la que hablaba la gente. O sea, recuerde que cuando ellos llegan de la deportación, vienen hablando la lengua aramea. Y lo que hace Esdras es escribir en la lengua que viene hablando la gente. O sea, la intención de él es que la gente entienda, no que la gente se sorprenda de la belleza literaria y lingüística que ellos tienen, sino que ellos entiendan. Yo creo que es el propósito y por eso no tiene ningún tipo de particularidad. Yo creo que además de eso, la afirmación o la vindicación de Cristo, hablando a veces en idioma arameo, era profética. ¿Qué significa eso? Que algunas de las profecías, por ejemplo, de Daniel, que estaban escritas en idioma arameo, terminan teniendo cumplimiento y relacionamiento con él, al él repetir o mencionar esas palabras en arameo. Así que la gente hablaba y entendía el arameo. Bueno, no sé si lo hablaba, pero al menos lo entendía el arameo. La gente hablaba el hebreo, pero la gente mayormente para esa época ya hablaba en griego, que era la forma en la que todo el Nuevo Testamento termina llegando a todo lado del imperio, porque está en la lengua de la gente del imperio, o sea, de cualquier persona en el imperio. Entonces, yo creo que si hay un propósito allí y ese propósito termina cumpliéndose finalmente en, en el Señor. Pero no creo que haya ningún asunto especial con las lenguas y los idiomas. Escribimos en el idioma que tenemos que escribir para que la gente pueda conocer el mensaje de salvación. Si tenemos que traducir la Biblia al Guayunaki, que ocurrió, se entregó la primera Biblia traducida al Guayunaki hace año y medio, lo hacemos. Si tenemos que traducir la Biblia en el idioma que sea para que la gente pueda llegar a ser salva, lo hacemos. Porque lo importante no es la lengua, lo importante es el mensaje que él contiene. Y yo sé que esto parece absurdo. Lo que pasa es que hoy en día hay un grupo de sectario llamado los judíos mesiánicos, y esos judíos mesiánicos afirman que lo único inspirado es lo que se encuentra escrito en hebreo. Y entonces ellos rechazan todo el Nuevo Testamento porque está escrito en griego. Y su afirmación es que no, eso no es inspirado porque la lengua inspirada es la lengua hebrea. Y tú dices, pero ¿de dónde salió esa idea? Por ejemplo, ellos aceptan el libro de Mateo que está escrito en hebreo. Hay un libro de Mateo que fue hallado, un manuscrito que está escrito en hebreo, que se le conoce como la Shen Top. Y ellos dicen, la Shen Top sí podemos contarla como un libro inspirado, pero el resto no. ¿Y la razón cuál es? La razón es que efectivamente se encuentra escrito en hebreo. Y tú vas a escucharlos a ellos constantemente atacar todas las traducciones. Es que la Reina Valera dice aquí esto y esto transformó y confundió a la gente porque tenía que decir era esto de acá y esto de acá. Entonces Reina y Valera eran unos sacerdotes católicos perversos y por eso no deben ser escuchados. O sea, hay gente que se mete en cuentos raros. Pero efectivamente hoy pasa. Hoy pasa. Solo déjeme darle un dato para terminar. Este dato es interesante. Usted sabe que la primera Biblia en castellano no es la Biblia Reina Valera, no es la Biblia del oso. La primera Biblia en castellano realmente se le conoce como un castellano temprano, se le conoce como la Biblia alfonsina. Y esta Biblia alfonsina fue traducida desde la Vulgata latina. Lo que pasa es que no fue traducida desde los manuscritos originales, sino desde la Vulgata latina. Luego vino la Biblia del oso, que fue traducida por primera vez en el año 1569. Esa sí venía desde las lenguas originales. Y finalmente la que se volvió tan famosa por casi 300 años o más fue la Biblia del oso, conocida como la Biblia Reina Valera. Y se conoce como la Biblia del oso porque ellos en la portada de la Biblia pintaron a un oso alcanzando un panal de miel en ella. Entonces por eso se conoce como la Reina Valera. Hoy en día tenemos muchas traducciones, muchas vienen de este texto, de estos manuscritos, y otras vienen de manuscritos distintos. También es importante que les mencione que hay algunas Biblias que contienen otros libros adicionales a estos. Por ejemplo, la Dios habla hoy o la Biblia católica, esos dos nombres como tal, que tienen 7 libros adicionales: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Barut y Primera y Segunda de Macabeos, y algunas adiciones al libro de Esther y al libro de Daniel. En el caso de Daniel
esa sección que se le conoce como Susana y Bel o Bel y el dragón. Esos libros que contienen esas Biblias que no contienen estas, se les conoce como libros deuterocanónicos o algunos les llamamos libros apócrifos. ¿Qué significa eso? Que son textos encontrados que no son inspirados. Y que no son inspirados no solamente porque nosotros lo decimos, sino por varias razones. Algunas de esas son, por ejemplo, hay contradicciones dentro de ellos. Las personas que afirman haberlos escrito no los escribieron. O se encontraron en zonas particularmente distantes a todo contacto con el Evangelio. O doctrinalmente se encuentran equivocadas dentro de ellas. Es decir, que doctrinalmente contradicen libros que sí son abierta y claramente inspirados. Entonces, eso finalmente terminó siendo rechazado por la Iglesia como un todo hasta el famoso Concilio de Trento del año 1546, que incluso muchos católicos romanos rechazan. Y lo rechazan porque no solamente metió estos libros como si fueran parte de la Biblia cuando no lo eran, sino que además de eso estableció algunas doctrinas contrarias a la fe histórica de la Iglesia. Bien, ok. Preguntas. Davidcito. Ujú. Porque hay que recordar que los dos partimos de premisas distintas. El catolicismo romano parte de la premisa de que la Biblia está subordinada a la Iglesia. ¿Qué significa eso? Que es la Iglesia la que define qué es y qué no es bíblico, que es la Iglesia la que define qué debe y qué no debe ir, que es la Iglesia la que establece tradiciones y es la Iglesia la que establece el dogma. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia puede decir, o el Papa, ¿no? El catolicismo romano dice, esto es lo que significa ese versículo. Uno dice, pero si lo que dice es totalmente contrario. Y ellos dicen, no, porque no es solamente lo que dice ahí. Además de eso es la autoridad del Papa que ha dicho que esto significa esto de acá. Pero nosotros hemos partido de la premisa de que la Biblia está por encima de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia viene a ser el fruto de lo que dice la Biblia, no al revés. Así que nosotros no podemos establecer o colocar o quitar nada que la propia Biblia no tenga. En ese orden de ideas, la Iglesia Católica termina colocando libros porque se siente con la autoridad de ponerle libros a la Biblia. Nosotros decimos no, porque no tenemos esa autoridad. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, además, hay que decir es que esos libros puestos allí por el catolicismo romano en secciones específicas afirmaban o reforzaban doctrinas heréticas y equivocadas que la iglesia había metido, como por ejemplo el orarle a los muertos o hacer misas o intercesiones por los muertos o por ejemplo la existencia del purgatorio. Esos libros les apoyaban en esas afirmaciones que ya ellos habían metido, así que era propicio que ellos los metieran para poder argumentar que lo que ellos estaban diciendo sí era bíblico, cuando realmente no lo era. Hermano Juan Carlos. Ujú. Exacto, por los muertos. Exactamente. Y hay que recordar que nosotros no desconocemos la historicidad de esos libros. O sea, nos parece que son un documento histórico, como la Iliada o como la Odisea o como cualquier otro escrito. Creemos que es un documento histórico que nos da luz sobre cómo eran las cosas en esa época. Pero no es autoritario, no es verbal ni plenario. Es decir, que no tiene autoridad. No creemos que tenga autoridad. Sí, sí, efectivamente. Bien, hermanos, no hay más preguntas, entonces terminamos el día de hoy. Espero que esto haya sido instructivo para que usted pudiera conocer su Biblia, para que pudiera hacerse una idea clara de ella y vamos a ver cómo en el proceso vamos a ir avanzando para conocer nuestras Biblias, para que sepamos de qué estamos hablando cuando nos referimos a ella. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, déjanos darte muchas gracias, Señor, por esta escuela dominical. Ha sido larga, yo lo sé, los hermanos han quedado agotados con ella. Y sé que no han retenido, Señor, todo lo que hemos dicho acá. Pero Padre, que esto, Señor, sea un sello en su corazón y es que tú has inspirado esta palabra. Que palabra por palabra, cada cosa que se encuentra ahí ha sido pensada por tu Espíritu para nosotros, para nuestro provecho y para tu gloria. Que podamos, Señor, valorarle y darle importancia que realmente tiene tu palabra. Que podamos descansar, Señor, en que nos has dado toda la verdad
y que ante cualquier confusión que tengamos en nuestro corazón o que haya en el mundo, tu palabra es la verdad y de ella nosotros extraemos la visión correcta y clara del mundo. Oh Señor, coloca en nosotros amor por tu palabra, que podamos, Señor, reconocer que tú no nos la has dado por capricho, que no ha sido una recopilación al azar, sino que tú la has inspirado para nuestro bien y que nosotros podamos crecer en ella y meditar en ella, también sea ese nuestro bien. Que podamos repetir con el salmista que lámpara es para nosotros, Señor, a nuestros pies tu palabra. Que podamos reconocer, Señor, juntamente, como lo decía Pedro, que tu palabra es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Que podamos reconocer con el salmista que con esto nosotros corregiremos nuestro camino y caminaremos por la senda correcta, Señor. O que la suma de tu palabra sea nuestro mayor bien, porque como dijo Cristo, de ella nosotros comemos. No vivimos solamente del pan que sacia nuestro cuerpo, sino de tu palabra, de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Así que en eso descansamos en Jesucristo.